Muy bien, seguimos con un corazón adorador, mostrándonos ante su palabra. Así que les voy a pedir que abran de vuelta Mateo capítulo 23, el mismo pasaje que el miércoles pasado. Y como siempre ahí nos vamos a quedar y después los otros versículos que usamos haciendo referencia los vamos a ver en la pantalla. Entonces podemos seguir la lectura ahí. No vamos a leer el pasaje porque ya lo leímos la semana pasada y estuvimos ya estacionados, así que lo vamos a ir viendo a medida que avancemos. Pero antes de eso me gustaría compartir un versículo con ustedes que quiero que sea de ánimo, después de todo lo que compartimos, de que Dios es fiel. Así que le voy a pedir que vamos a ver la próxima. Éxodo 9:16, fíjate qué hermoso versículo. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¡Qué belleza! Fíjate que Dios le está diciendo a esta persona, te coloqué en un lugar especial, sos una herramienta útil, vas a ser una bendición, porque a través de vos voy a mostrar mi poder y mi nombre va a ser anunciado en toda la tierra. ¿Te gustaría que Dios dijera esto de vos? ¿Amén? ¿Sí? Podemos regresar para atrás. Volvemos para atrás. Hoy queremos hablar de que dejes de mirar la escena y observes toda la película. ¿Cuántas veces estás mirando una película, una serie y ves una escena y ya la apagás? Ya está, con eso es suficiente. Nunca. O estás mirando una escena y fíjate que hay alguien romántico, un hombre, que está diciéndole cosas lindas por teléfono. Del otro lado, obviamente, una mujer. Entonces vos mirás la escena y decís, qué lindo, qué bárbaro, qué romántico. Ahora, cuando ves la película, se trata de un abusador de menores que está tratando de engañar a una menor. Entonces ya no te gusta tanto. Pero si te quedás en la escena, ¿qué pasa? Decís, mirá qué bárbaro, qué romántico. La idea es que con la Biblia, con la palabra de Dios, tengo que ser exactamente igual. Y ahora vamos al versículo. ¿Te gustaría que Dios dijera esto de vos? Vamos a la próxima. Dijimos, ¿te gustaría que Dios dijera esto de vos? A mí no. Yo no quisiera que Dios dijera esto de mí. ¿Pero por qué? Porque eso es una escena. Vamos a la próxima. Fíjate lo que dice el versículo 13. Entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Sigue el relato y está hablando de Faraón. Faraón era alguien que no creía en Dios. Dice, ¿quién es Dios para que yo le escuche? Ahora, conociendo la dureza del corazón y que no quería creer, Dios dice, voy a usar esa dureza para que le hagas la contra a Moisés, para que a través de Moisés veas las plagas y mi poder sea manifiesto. Entonces yo no quiero ser alguien como Faraón, que Dios dice, te voy a usar para hacer ver mi poder porque me haces la contra. ¿Te das cuenta que por eso decimos, tengo que ver toda la película? El problema es que muchas veces creemos cosas porque sacamos, como en este caso, un versículo, lo manipulamos, lo vamos mostrando y no vemos lo completo del pasaje. Entonces le hacemos decir a la Biblia lo que no dice. Capítulo, vamos ahí a Mateo capítulo 23. Dice, entonces habló Jesús a la gente, a los discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que digan que hagan, guárdenlo y hacedlo, mas no hagas conforme a sus obras porque dicen y no hacen. Va a ser la advertencia como vimos la otra vez. Ahora la vez pasada seguimos hablando de la careta de la transparencia. La semana pasada hablamos de mirarme yo, ¿sí? Es decir, cómo a veces quiero aparentar cosas que no soy. Hoy quiero que te pongas del otro lado. Cuando somos engañados, cuando alguien muestra una careta para tratar de engañarnos, ¿está?
Y como en este caso, caigo en el engaño de que me quieren hacer creer algo que la Biblia no dice. Ahora, cuidado. Esto es porque es con intención o porque fueron enseñados así. El hecho es que yo soy el responsable de no caer en el engaño, ya sea que vengan con intención o no. ¿Estamos? Ahora dice, en la cátedra de Moisés se sientan muchos que venían discutiendo las cosas, ¿está? Y enseñaban todos. Entonces, vamos a ir buscando, a medida que avancemos en el pasaje, algo parecido, para decir cómo lo bajamos al día de hoy, por qué lo cambiamos. Entonces, la otra vez hablamos de que a veces yo tengo que demandar al que predica. ¿Cómo lo demando? Mirando que lo que está enseñando, yo voy corroborando con la Biblia, mirando toda la película, no la escena, para ver si el predicador dice lo que está diciendo la Biblia. ¿Se acuerdan que les dije, espero que se acuerden, que les dije, ustedes tienen todo el derecho de demandar a los que se paran acá arriba por si hay algo que no ven que no dice la Biblia? Que, no van a tocar el ungido del Señor. Y hablamos que eso era mentira. Hay cosas que tienen que entender porque ustedes son parte del cuerpo de Cristo y los que nos paramos acá arriba también. Y todos estamos para servirnos unos a otros. Entonces, el tema de que el ungido del Señor no se puede cuestionar, no se puede tocar, es mentira. Y te voy a poner un caso. Hay quienes se paran acá arriba y predican de la pérdida de salvación o de la seguridad de salvación. Te hablan del calvinismo o te hablan del arminianismo. Te hablan del bautismo del Espíritu Santo como segunda experiencia o te hablan de que el Espíritu Santo es en el momento de creer. ¿Alguno de los dos está equivocado, sí o no? Entonces, no es que están ungidos todos. No es que son intocables. Están ungidos porque van enseñando, pero a veces cometemos errores. Y yo, sentado ahí, tengo que evaluar y tratar de ver qué es lo que está diciendo. Y tengo que ser un celoso de la palabra de Dios para no caer en el engaño. ¿Entienden más o menos hacia dónde nos dirigimos? Bien. Ahora, dice versículo 4. ¿Por qué? Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y la ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en la sinagoga y las salutaciones en las plazas, que los hombres lo llamen rabí, rabí. Ahora, tenemos algunos que lo que van queriendo es ser reconocidos, moverse de acá para allá como estrellas, ¿sí? Que todos los reconozcan, que los saluden, que los llamen, viene el maestro. Muchas veces, el anhelo del corazón de algunos es ser reconocido y podemos caer muy fácilmente en eso. Dice, ellos actuaban de esa forma para llamar la atención. Entonces van haciendo cosas para llamar la atención y nosotros nos parece, como vemos, que está todo bien. Un ejemplo muy sencillo es que vamos a la iglesia a veces sin la Biblia, entonces vemos lo que nos ponen en la pantalla. Entonces saco un versículo como recién, lo pongo ahí, sí, la Biblia lo dice. Y no es así. Entonces fácilmente se puede caer en el error porque creo lo que me está diciendo y no analicé el texto como en este caso. Aparentemente era así, es verdad. ¿Cómo no voy a querer ser una herramienta de Dios? Pero no es el caso de Moisés haciendo la contra. Entonces, yo tengo que ser cuidadoso y celoso porque muchas veces en lo que caigo es, qué predicador poderoso, pero por la elocuencia o por cómo habla, o porque habla fuerte o porque tiene potencia y no por el contenido. Va diciendo de una forma muy linda y muy llamativa pavadas. Ahora, yo me las creo porque no analizo. Vamos a la próxima. La semana pasada pusimos este tema. No lo aclaré bien porque lo dividí en dos. Lo dividí la semana pasada y esta. La semana pasada es yo del lado adentro, a veces cuando quiero presentar una careta, y ahora del lado de afuera, cuando yo tengo que sacar una careta.
cuando no puedo caer en el engaño. ¿Por qué? Porque muchos lo que quieren es, como decíamos, moverse como estrellas. ¿Sí? Por eso, no seas Movistar, no anheles y tené cuidado con los que andan por ahí que quieren, sí, quieren que lo pongan en el primer lugar, quieren que lo reconozcan, ojo. Ahora, ¿cómo lo logro? Siendo claro. Si yo tengo claridad, no voy a ser engañado. Si yo tengo claridad, lo que voy a hacer es ser transparente. Pero el paso para llegar a la claridad es que tiene que ser personal. Si la palabra de Dios no es personal conmigo, sino paso tiempo con la palabra de Dios, que es lo que me arroja luz, jamás voy a lograr calidad. Por lo tanto, puedo llegar a ser un falso y mostrar una fachada y mostrar una careta. O si no tengo claridad, voy a caer en el engaño de muchos. De estos que quieren hablar y apabullar con lo que dicen, o agarrar versículos sueltos y hacerme creer cosas que no dice la Biblia. Entonces yo tengo que luchar, ¿para qué? Para entender la palabra de Dios, pasar tiempo con Él. No tengo que mirar la escena, tengo que ver la película completa de la palabra de Dios. Y vamos a ver algunos temas esta noche, porque hay algunos temas que son muy utilizados en las iglesias, y lo vamos a ver a la luz de la palabra de Dios, viéndola, no vamos a entrar en mucho detalle, pero sí viendo parte de la película para entender el contexto. Y vamos a ver que la Biblia no está diciendo eso. ¿Para qué? Para que veamos que cuando le dedicamos un poquito de tiempo, logramos claridad y podemos evitar el engaño. Porque lo horrible es cuando yo creo una cosa que no es. Creo que ya una vez conté, oré un montón de tiempo para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Bueno, la otra vez Mauro lo contó. Y no lo recibía. Y lo recibió alguien al lado mío una vez y al otro día lo veía fumando. Estaba en pecado y decía, ¿cómo? Señor, yo había consagrado mi vida, estaba trabajando, sirviendo, y se lo diste a él. Entró un conflicto que me enojé con Dios. Ahora, cuando fui a la Biblia, entendí que el Espíritu Santo ya lo tenía. Eso me dio la luz. Pero mientras tanto, ¿sabes qué? Creí, como te mostré recién, textos fuera de contexto. ¿Te das cuenta? Entonces, es importantísimo que yo haga personal la Biblia para que me dé claridad. Que yo conozca a Dios, que me siente a charlar con Él para conocerlo. Entonces, cuando veo algo, digo, no, Dios no es así. Entonces, no voy a caer en el error. Versículo 3, fíjense, leímos hasta el versículo 7 recién. Versículo 11. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Vamos a saltear los otros porque no hace falta. Estamos hablando de estos que querían llamar la atención, que querían ser estrellas que se movían de un lado para otro y ser reconocidos. Hay un versículo que se están olvidando, que es como el Señor es. El que quiera ser el mayor de ustedes, ¿qué tiene que hacer? Tiene que servir. Vamos al próximo versículo. A ver si se acuerdan de este relato. Juan 13. Se levantó de la cena y se quitó su mano y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Se acuerdan la escena esta de Jesús? Jesús lavando los pies de los discípulos. Él, que era el Mesías. Algunos se llaman apóstoles, quieren ser llamados apóstoles, profetas. Oh, no lo toques. No, ¿saben qué? Me contó una vez, me acordé de algo. Mi cuñado de Rosario me contó una vez que había una iglesia que el predicador, o sea, el pastor, después del culto, se sacaba la camisa, la cortaba en pedacitos y vendía los pedacitos porque era una camisa bendecida. O sea, no lo hacía delante de él, pero sí iba atrás, porque esa camisa seguramente tenía poder. Ahora, ¿puedes creer que compre eso la gente? Y si lo compra, ¿por qué? Porque hacen creer cosas que no son. Ahora, el mayor de todos tomó una toalla, tomó agua y empezó a lavar los pies de los discípulos. Y Pedro le dice, no, Señor, pará, lo hago yo. No, esto es necesario, yo lo tengo que hacer.
¿Por qué? Porque el mayor tiene que servir, yo los tengo que servir a ustedes. Ahora, estas estrellas que no quieren lo mejor, que los sirvan, que lo atiendan, que no muestran humildad. Entonces ya la primera actitud de personas así te muestran que no están reflejando a Cristo. Entonces ya de movida no puedes ser engañado que son unos genios en la vida en Cristo. Porque hay demasiada soberbia. ¿Te acordás la semana pasada qué dijimos de qué pasa con los soberbios? ¿Qué hacía Dios con los soberbios? Automáticamente que se le plantaba en guerra. Dios resiste a los soberbios, se le plantaba en guerra. Entonces te das cuenta que cuando vas conociendo a Dios, vas logrando claridad y vas empezando a comparar cómo Dios es y vas teniendo luz en distintos aspectos. Y el Señor Jesús mete a criticar a estos que querían ser mayores, y él agarró toalla y palangana y empezó a lavar los pies de los discípulos. ¿Querés ser líder, un buen líder? Agarrá toalla y palangana. Eso es ser un buen líder. Yo quiero ser líder del ministerio. Listo, tengo una toalla y palangana para empezar. ¿La vas a agarrar? Es lo que tenés que hacer. Tenemos que estar dispuestos a servir. Ahora sigue con unas críticas. Dice versículo 13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Qué hacía? Enseñaban cosas erradas. Retorcían la ley, ¿para qué? Para hacer errar. Porque le querían hacer la contra al Mesías, no creían en el Mesías que había venido, entonces le hacían la contra. ¿Qué hacían? Arrastraban ¿a quiénes? A los que buscaban saber, a los que buscaban aprender. Y muchas veces se va imponiendo esa enseñanza, pero yo tengo que evitar caer en ese error. ¿Cómo? Conociendo la Escritura, mirando el panorama. ¿Sabes qué te dicen algunos? No lo digo yo, lo dice la palabra. Mirá lo que dice. Perdón, me olvidé de contarles, tenía que contarles algo que me pasó la semana pasada antes de empezar con el tema. La semana pasada, la verdad, ha sido una bendición, tuve una experiencia hermosa. Maté a un hermano en Cristo de la otra iglesia porque maldijo a su padre. Insultó a los padres, un hermano que estaba medio apartado, insultó a los padres y bueno, fui y lo maté. Así que la verdad que la experiencia fue una bendición hermosa porque cumplí con la palabra. Éxodo 21:17 dice, el que maldijere padre o madre debe morir. Así que el Señor me utilizó, fui y lo maté. Lo dice la palabra. Nadie me puede decir nada. Porque aquellos que te dicen, lo dice la palabra, algunos versículos, claro, los esquivan. ¿Por qué? Porque si lo dice la palabra, tenés que cumplir con otros que dicen la palabra también. Pero en eso no, en eso más o menos le buscan el significado de... Cuando quiero llevarte hacia un lugar que no dice la Biblia, y puedo usar un versículo, lo voy a utilizar, pero cuando ya me compromete ese versículo, lo voy a trabajar para el otro lado. ¿Te das cuenta cómo somos engañados? Entonces, tiene que ser personal la Escritura, de poder conocerla, de poder contemplarla, para ir conociendo toda la película. Para que me arroje la luz necesaria a ver qué es lo que Dios dice. Entonces voy a evitar caer en el engaño y en el error. Que la careta que aquellos quieren presentar no me afecte. Vamos al próximo versículo. Fíjate Pablo lo que le dice a Samuel, dice, porque no he rehuido anunciaros que todo el consejo de Dios. Pablo no enseñaba versículos separados de las Escrituras.
Pablo enseñaba todo el consejo. Es decir, buscaba un tema para enseñar y buscaba todo lo que la Escritura decía, porque la Escritura tiene que exponer ese tema, no lo que yo quiero decir. Entonces, lo que Pablo enseñaba era todo el consejo de Dios y presentaba las cosas como Dios las decía, no como él le parecía. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo que ver un tema en la Biblia? Tengo que buscar todos los versículos referentes a ese tema, ver y analizar y ver qué es lo que dice en su totalidad, no cosas sueltas. Eso me va a hacer evitar el engaño. Seguimos con el próximo versículo, 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis la casa de las viudas y como pretexto hacer largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Iban y se aprovechaban de la situación y querían sacar beneficio de las cosas que hacían. Agarraban las viudas que estaban indefensas, porque ya no tenían al esposo, al hombre de la casa, iban entonces con el pretexto de ir a hacer largas oraciones o hacer un servicio especial, querían sacar tajada. Hay varias cosas hoy en las que se sacan tajadas. Pero una de las cosas que a mí me llama la atención, que es más, cuando lo escuché no lo podía creer. Voy a pactar para que esta palabra se cumpla. ¿Cómo? Me acuerdo que estaba con un amigo una vez, en la otra iglesia, él estaba en otra iglesia, estábamos hablando y me dice, ¿y sabes que el predicador dijo tal cosa y yo iba a pactar por eso, pero ya había pactado por otra palabra? ¿Para qué? ¿Qué es eso? Dice, vos escuchás algo y para que la palabra se cumpla vas y pactás, dejás una ofrenda, decís, yo por esta palabra pacto. ¿Cómo estás pagando por la palabra de Dios? Es para que se cumpla. Ahora, ¿de dónde salió eso? Que yo tenga que pagar, o sea, imagínense, yo estoy predicando ahora. Y de la primera parte ustedes dicen, ay, yo quiero que, vienen y pagan, ponen ahí, yo pacto, es algo entre ustedes y Dios aparentemente, no conmigo. Ponen ahí porque quieren que la primera parte que hablamos se cumpla. Pagar por la palabra de Dios. Ojo, te voy a decir algo. La palabra de Dios salió cara, pero ya fue pagada. Segunda Timoteo 3:17, fíjate lo que dice. Toda la escritura es inspirada por Dios, no parte. ¿Para qué voy a pactar por una parte si toda la escritura es inspirada por Dios? Y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que yo, el hombre de Dios, ustedes, cada uno de sus hijos, sea maduro y se prepare para toda buena obra. Pero es toda la palabra de Dios, no parte. No es que una parte me sirve y la otra no. Es toda, por eso Pablo dice, todo el consejo les enseñé, porque todo es necesario. Otra cosa, vamos a la próxima. No, perdón, volví para atrás, ese lo tenía acá. ¿Se acuerdan el versículo de 1 Pedro 2:1? Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Pedro dice, vos tenés que desear como un niño recién nacido la leche espiritual. Ah, bueno, pero ¿para qué no me alcanza la plata? Pues si tengo que pactar para ir creciendo, no me alcanza la plata. No, escúchame. El niño, el bebé, come y come mucho, toma mucha leche para crecer, ¿sí o no? ¿Quién compra la leche? Puede comprarla. ¿Quién compra la leche? ¿Quién compra la leche de ese bebé? Los padres. El padre, el que va y compra la leche. Pedro dice, decía como un niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada. ¿Sabes por qué? Porque mi Padre Celestial ya la pagó y con sangre. Para que yo la tenga gratis. Es toda para mí. Es posible porque la sangre de Cristo me hizo posible que yo sea su hijo
Y la leche espiritual es toda para mí, para que yo crezca. Y ella la pagó en un precio muy caro. ¿Qué vas a pactar? No te dejes sacar la plata. Disfrutá la promesa de Dios que están indicadas cómo haces para alcanzarlas. Están todas las indicaciones para que la logres. No tenés que pagar nada, Él ya pagó. Pero algunos hacen esto, se meten en las casas y retuercen las cosas, hacen un servicio ¿para qué? Para poder sacar provecho. Porque quieren ser reconocidos. Ahora, trabajá y lográ claridad para no ser engañado. Para no ser afectado por esas caretas que se van poniendo para lograr cosas, pero yo tengo que ser libre de todo eso. ¿Por qué? Por la claridad que tengo, porque la Escritura es personal conmigo. La conozco, la aprendo en mi diálogo con el Señor. Le voy conociendo y sé qué es lo que quiere. Versículos 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos, porque recorren el mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho lo hacen 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ellos iban y buscaban ¿para qué? Para ser un seguidor de ellos. A nuestro tiempo las iglesias se pelean por llevarte a su iglesia, te invitan a la iglesia, otra porque quiero que seas de mi iglesia. Fui a tal iglesia. No, si vos sos de nuestra iglesia, ¿cómo vas a ir allá? Mi Padre Celestial compró y pagó por todas las iglesias. Las que piensan distinto y las que no. Pero nosotros somos celosos de decir, no te vayas a la iglesia, vos sos nuestro. ¿Qué le vas a hacer? Si te querías ir a otra iglesia, tenés la libertad. Si tenés la libertad de elegir, ¿por qué te voy a retener? No sos mío, no sos de Mauro, sos del Señor. No, pero te vas de acá y no tenés cobertura. Todavía no entiendo lo de la cobertura. No sé si se refiere a una cobertura de protección o de qué. Creo que es sobre protección. Es decir, si te vas de acá no tenés cobertura y no sabés lo que te puede pasar. Poné el próximo versículo. Salmo 91:1. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? ¿Quién habla? Una persona, yo. El salmista está diciendo, yo estoy al abrigo del Altísimo. Y el que está no es la iglesia que está solamente bajo el abrigo del Altísimo, esa tiene la cobertura. El Padre Celestial te cubre a vos, me cubre a mí. Ahora, este salmo es precioso, porque está hablando de la seguridad y de la firmeza y el cuidado que el Padre tiene con nosotros, porque, claro, nosotros lo leemos así y está bien, pero ellos utilizaban para ellos los nombres utilizados por Dios. Vamos a la próxima. El que habita el abrigo del Altísimo, el Elión, que es el Altísimo o el más alto, más que él no hay. El que me abriga es el más alto de todos. No hay nadie más sobre él. Todos están por debajo. Entonces ellos cuando hablaban estaban usando estos nombres de Dios. Morará bajo la sombra del Omnipotente, del Shaddai, el Todopoderoso. Ese es el que me cuida. Ese es el que me cubre, no una iglesia. Quien me cuida y me protege es mi Padre Celestial, ningún otro. Ningún otro. El Todopoderoso o el Dios que es suficiente. Diré yo a Jehová, el que era, el que es y el que ha de venir, el que está siempre. Ese es mi castillo y mi seguridad y mi salvación. Él me cuida. No necesito la cobertura de ninguna iglesia porque a mí me cuida mi papá. El que me pagó con su sangre para que yo sea su hijo. Ninguna iglesia me cubre. Es más, si quisiera cubrirme no puede, porque ¿cómo hace para controlarme? Ahora,
se van peleando, porque no, este tiene que ser mío, y quieren, ¿para qué? Para sumar gente en los asientos. Muchas veces se inventan cosas para lograr eso, cuando no sabemos que somos totalmente libres. Y esta verdad de que es Cristo el que me cuida, es maravilloso. El otro versículo. El ángel de Jehová, ¿quién acampa alrededor de que le teme? ¿Quién es el ángel de Jehová? Es Cristo, es un título. Fíjate que no dice los ángeles. El ángel es un título para Jesucristo. Ya, vamos a hacer una representación. Necesito, a ver, ustedes 4 acá adelante. Ustedes 2 también. Necesito que me ayuden. ¿Ustedes 4 que están ahí? Venga, vamos, arriba, arriba. Ella que llegó primero va a ser la creyente. A ustedes 2 también los pedí. Ella es la creyente. Alrededor de ella acampa el ángel de Jehová. Entonces, no podemos representar con una sola al ángel de Jehová, tenemos que hacerlo con varios. Entonces, ustedes hagan una ronda alrededor de ella. Se toman de la mano y hagan una ronda. Ponete acá en el medio, así tienen espacio ellos. ¿Verdad? Perfecto. Ponete bien en el medio vos. No, acá al lado no. Bien en el medio del círculo. Yo voy a ser el diablo. ¿Está? Ellos son el ángel de Jehová, que dice, acampa alrededor. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Quédate ahí. Haceme caso y no te muevas de ahí. Ahora, vamos al próximo. 1 Pedro 5:8 dice, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, ¿está qué? Yo soy el diablo. Empiezo a dar vuelta. ¿Por dónde la agarro? Porque si yo quiero llegar acá, el ángel de Jehová me saca. Entonces no tengo forma. ¿Te das cuenta de la seguridad que tenemos? No tengo forma. Ahora, atenti. Dice, el ángel de Jehová acampa como que... Perdón, sé sobrevelar. Está bien, vuestro adversario como león rugiente. No dice que es león, dice que es como león. ¿Sabés que a veces le damos más título al diablo de lo que es? Es un salame, porque es como un león, no quiere aparentar ser un león. Esperá, vamos a aclarar bien las cosas. Es un salame, porque no puede hacer nada. Porque ya está vencido. Porque si ella obedece, está ahí y yo no la puedo tocar. No puedo hacer nada, no le puedo entrar por ningún lado. Ahora, yo como diablo y paciente, voy a estar dando vuelta porque en algún momento la tengo que agarrar. Pero depende de ella. Porque dice, no des... ¿Quién es que no da lugar al diablo? Ella. Ella empieza a jugar, venite para acá, y cuando viene para acá, yo no. Si bien yo soy un salame porque soy como un león y quiero aparentar, ahora cuando me da lugar la reviento. Pero mientras, volvé a hacer la voluntad de Dios y quédate en el medio, mientras esté ahí, es intocable. No puedo. Muchas gracias, un aplauso para los actores. Es el ángel de Jehová que acampa y me da seguridad, no la cobertura de una iglesia. Entendés que sos intocable cuando haces la voluntad de Dios y sos obediente. El diablo no te puede hacer nada. Únicamente si le das lugar. Eso es seguridad. Eso es firmeza. ¿Te das cuenta que conocer las verdades de Dios te dan paz y tranquilidad? ¿Por qué? Porque tenés que pensar que toda la maldad que se vive en la sociedad, ¿de dónde viene? Obviamente que no viene de parte de Dios, sino de qué reino. De las tinieblas. Mientras este reino está programando y organizando ataques y haciendo desorden todo, yo estoy bajo un cuidado especial. Que Dios va a permitir lo que quiera permitir. Pero si Dios permite algo, yo descanso, porque si Él permite algo, yo estoy seguro en Él. Eso es lo que yo tengo que disfrutar. Ahora, es el ángel de Jehová el que acampa, el que defiende, es el ala y el abrigo del Altísimo, el que me cuida y me protege. Entonces, no cobertura, no hay ninguna cobertura especial. Es mi Padre Celestial que me tiene en sus brazos y me cuida.
Seguimos. Versículo 16. Hay de vosotros, guía de ciego, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensato y ciego, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Y sigue el relato, necio y ciego, 19, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda? Habla de la ofrenda del altar, comienza así hasta el versículo 21. Va hablando y va diciendo, están metiendo costumbres, están diciendo cosas que no son porque, si alguno jura por el oro, está mal. Por el templo no importa, pero es el oro, el templo el que santifica el oro. Entonces, van retorciendo las cosas y van metiendo costumbres, haciendo decir cosas que no son. Entonces, creemos cosas que no son y a veces no las logramos porque estamos cerrando nosotros. El diezmo te bendice. ¿El diezmo te bendice? Sí, fíjate Malaquías 3:10. Trae todos los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros las bendiciones hasta que sobreabunde. ¿Ve que lo dice la palabra? Ah, sí. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Eh? No. ¿Qué tenemos que hacer? Hay un versículo ahí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ante un versículo, mirad la película, no mires la escena nada más. ¿Ve que lo dice la palabra? ¿Dice eso la palabra? Vamos a ver. Vamos a la próxima. Fíjate lo que dice Malaquías 1:6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Si soy señor, ¿dónde mi temor? El 10. Quien también hay de vosotros que cierre las puertas y alumbre en mi altar de balde. Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Malaquías 2:2 dice, si no oyeres y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido porque no habéis decidido de corazón. El 3:7, desde los días de vuestros padres habéis apartado de mis leyes. Viene con una lista de reclamos y llega hasta el versículo 10, habla porque también está el problema del diezmo. Pero no, el versículo no habla únicamente del diezmo que va a abrir la puerta de los cielos porque 10 más. Ahora otra pregunta. ¿Te fijaste? Volví para atrás. Trae los diezmos al alfolí. ¿Qué es el alfolí? Alguien que levante la mano y me diga, ¿qué es el alfolí? El lugar donde se depositaban las cenizas. No donde se dejaba la plata. Era un almacén. Un siglo se dio. Claro, un almacén donde se llevaban los granos, porque ahí iba el diezmo. Si te acordás, la otra vez hablamos de la ofrenda de la viuda. Dice que fue la viuda al arca de las ofrendas. O sea que es un lugar totalmente distinto donde se ponía la plata. Paso número 1. ¿Por qué dice los diezmos? ¿Alguno sabe? Me va a decir, y para que todo lo traigan. No. Pero fíjate que habla no habla en plural. Dice, trae los diezmos. No dice, traigan los diezmos. Trae. O sea que yo tenía que llevar los diezmos. Exactamente, porque había 3 diezmos. Estaba el diezmo para los levitas, para mantener el servicio religioso. Estaba el diezmo para los pobres. Y había otro diezmo que era para las festividades. De esos 3 diezmos, había uno que se daba cada 3 años. O sea que yo tenía que separar, no el 10%. Tenía que separar el 10% para los levitas, el 10% para las fiestas y otro diezmo que era cada 3 años, o sea, un 10% dividido 3 años es 3,33. O sea que el diezmo era el 23,33%. Y es más, si yo, porque había cosas que no se podían cambiar, no era,
yo podía llevar la plata. Había cosas que, o sea, tenía que llevar el grano o los animales, ¿por qué? Porque tenía que haber alimento para los pobres, para las festividades, entonces se guardaban en el alfolí, en el almacén. Eso es un almacén. Ahora, si yo había cosas que sí yo la podía cambiar por plata porque me la quería quedar. Si yo quería cambiar por plata algo que me quería quedar, le tenía que agregar, dice Levítico 27:31, le tenía que agregar la quinta parte al precio, o sea, daba el 10%, ponele, de 100.000, iba a dar 10.000. Pero si quería cambiarlo por plata, tenía que agregarle la quinta parte, o sea que de 100.000, la quinta parte son 20.000. A los 10.000 le tenía que agregar 20.000 pesos más. Por lo tanto, es el 30%. ¿Viste que no lo dice la Biblia como nos enseñan? No, hay que traer el 10%, lo dice la Biblia. La Biblia lo dice. Obviamente que no te voy a decir, tenés que traer el 30%. Te voy a ser sincero, discuto con los hermanos libres porque me dicen que ya el diezmo no está más, que era parte de la ley, y personalmente creo que es verdad. Pero si un judío quería dar más del 10%, o sea, más del diezmo, no podía, porque la ley era el diezmo. Entonces, ahora es ofrenda. Con los bautistas discuto porque para mí el diezmo no está mal en el Nuevo Testamento, pero yo lo que creo es que Dios me libró para dar más del 10%. Es un arreglo de él y yo, porque el bolsillo es un arreglo de él y vos. Vamos a la próxima. Pasá. Deuteronomio 28:1. ¿Por qué dice abriré la ventana de los cielos? Si es que doy el diezmo, vamos a ver. Nos volvemos allá al principio. Fíjate lo que dice Deuteronomio 28. Acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios. ¿Se acuerdan cuando Israel huye de Egipto y entra a la tierra prometida? Antes de entrar a la tierra prometida, paran a todo el pueblo y vuelven a repetir la ley. ¿No? Entonces, Moisés dice, vamos a hablar ahora, antes de entrar, cómo nos vamos a manejar. Deuteronomio significa repetición de la ley. Entonces, la ley dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obras todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre las naciones de la tierra. O sea, si me obedeces, te voy a exaltar. Seguimos. No voy a leer todo Deuteronomio 28. Fíjate, el 12. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo. Y no está hablando del tiempo, está hablando de que si obedecen. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Seguimos la próxima. Ahora, esta parte comienza a decirle, después que le dice todo lo que iban a obtener si obedecían, le va a decir qué va a pasar si no obedecen. Pero acontecerá que si no oís la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzará. ¿Por qué motivo? Porque no escuchás la voz y no obedeces. Fíjate lo que dice el 23. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce. Te los voy a cerrar. No porque no diez más, te los voy a cerrar porque no obedeces. Los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce y la tierra debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra, polvo y ceniza de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezca. Estamos viendo toda la película. ¿Dios va a abrir los cielos porque diezmás? No, porque no obedeces. Porque como vimos en todo Malaquías, viene una tanda de reproches que estaban desobedeciendo. Pensaban que cualquiera podía servir al Señor y no importaba cuál era la vida del sacerdote. Y no era así, había una demanda. Le había pedido que cuando llevaran una ofrenda de un animal que sea perfecto, no tuviera defecto, llevan alguno con la pata quebrada. No era honra. Entonces comienza a darle un montón de
reproches y le reprocha por el diezmo porque no estaban llevando los diezmos como él había pedido. Entonces dice, no me honrás, no me adorás, sirve cualquiera, no traes lo que te pido, no traes los diezmos. Entonces corta y dice, basta, probadme en esto, probá de obedecerme como te dije y va a ver si no te bendigo. Entonces no está hablando de tráeme la plata que yo te voy a bendecir, porque Dios no negocia. Dios quiere tu corazón. Dios quiere tu transparencia. Dios quiere que seas claro. Dios quiere que su palabra sea personal en nuestra vida. Próxima. Repetimos. No trates de ser alguien que llega a la iglesia y dice, quiero que todos me reconozcan. No, sé alguien que no lleva una careta. Que caminas con claridad, porque Dios te va transformando la vida en manera personal. Amá la palabra de Dios, sé celoso de la palabra de Dios, no te dejes engañar, no mires cosas sueltas en la Biblia, trata de aprender en forma personal lo que más puedas. Y Dios te va a dar una claridad, no solo para ser transparente, sino para que nadie te engañe. Terminamos con la última. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué voy a enderezar mi vida? Con guardar tu palabra. ¿De qué forma? Guardar es atender, proteger, retener, estar en guardia, estar alerta, a ver qué es lo que dice para no ser engañado. ¿Con qué voy a enderezar mi vida? ¿Con qué la voy a hacer prosperar? ¿Con qué voy a tener una vida segura? Con guardar su palabra, con atenderla y con retenerla. Esa es la forma en la que me voy a cuidar y voy a evitar todo esto. Seamos biblicistas. Démosle herramientas al Espíritu Santo para que obre con nosotros guardando su palabra, la espada del Espíritu. Vamos a orar. Querido Señor, queremos agradecerte porque colocaste en nuestras manos una verdad tan maravillosa, tan preciosa que nos da una luz increíble para dar pasos seguros en la vida. Señor, para hacer prosperar nuestro camino, para limpiarlo, para allanarlo, para ordenarlo y para poder caminar seguros y confiados, bajo tu protección, bajo tu cuidado, porque sos un Padre celestial maravilloso. Oramos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.